Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con la posmodernidad. La posmodernidad es el periodo histórico en el cual actualmente vivimos. La posmodernidad rompe con los grandes relatos. Vamos a hablar desde la filosofía, vamos a ver qué explicación filosófica le dan los pensadores franceses, puntualmente hablando, a la posmodernidad. ¿Quién configura la posmodernidad como periodo histórico? Los filósofos. Los filósofos alemanes, los filósofos franceses, pero en este caso vamos a hablar de dos grandes representantes del posmodernismo. Las personas, o los filósofos en este caso, son aquellos que van a configurar las características de la posmodernidad como periodo histórico, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de un filósofo francés clave que es Jacques Lacan. Jacques Lacan tiene como base a Michel Foucault. Michel Foucault es uno de los filósofos franceses posmodernos más importantes del siglo XX. Este señor, Michel Foucault, va a influir en todos los filósofos posmodernos posteriores, como, pues, como es el caso de este señor que vamos a analizar, que es Jacques Lacan, o como es el caso de Deleuze, o como es el caso de muchos, ¿sí? De muchos. Resulta y pasa que Jacques Lacan dice, en una de sus obras, dice que la posmodernidad rompe o debe romper con cuatro grandes relatos. El relato, primer relato, el cristianismo. Segundo relato, con el cual la posmodernidad debe romper, el marxismo. Tercero, el iluminismo. Y cuarto, el capitalismo. En segunda medida, Lacan en su obra dice que la posmodernidad debe privilegiar el no relato o la exaltación de los pequeños relatos particulares, es decir, los mitos, las leyendas, la tradición oral, las historias propias de los pueblos, digámoslo así, en este caso latinoamericanos y suramericanos, y dejar de pensar tanto en los europeos. Es como el punto clave aquí, ¿sí? En primera medida, él dice, hay que romper con el cristianismo. La posmodernidad debe romper con el cristianismo, dice Jacques Lacan. El cristianismo católico en ese momento nos sumió, digámoslo así, en un periodo de oscurantismo que fue toda la Edad Media. Entonces él dice hay que romper con eso. De esa ruptura es donde actualmente se escuchan, digamos, discursos como el agnosticismo, el gnosticismo, el ateísmo o el deísmo. El deísmo dice, Dios creó el mundo como un relojero, pero luego se desentendió de él. Eso dice el deísmo. El agnosticismo dice podemos llegar a ser igual a Dios, igual a Jesús. Desde la perspectiva cristiana, bien sea católica o protestante, podemos llegar a ser igual a Jesús. Ese es el gnosticismo. Podemos llegar a ser igual a Jesús. El agnosticismo dice no nos interesa Jesús, ni Dios, ni el tema de la religión, ni nada. O sea, no es un tema de conocimiento que queramos estudiar. Podemos creer en Él, en Dios, pero no queremos estudiarlo, no queremos saber nada de Él, no. Y el ateo, que es el más radical, que es en el caso la persona que no cree en Dios. No quiere decir que estas posturas frente a lo religioso no hayan existido, siempre han existido. Pero la posmodernidad exacerbó ese tipo de expresiones frente a lo religioso. ¿Por qué? Porque lo posmoderno rompe con el cristianismo, bien sea católico o protestante, pero rompe con la figura de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Toda esta estructura se rompe con el posmodernismo. Eso lo explica Jacques Lacan. En segunda medida, el marxismo. Él dice, este cuento de Marx esto no va para ningún lado. Marx, basándose en Hegel dice, Hegel como filósofo dice, la historia se explica a través de una fórmula totalizante, que es la fórmula de tesis, antítesis y síntesis. Es lo que él va a llamar dialéctica hegeliana. Marx va a leer a Hegel y va a decir, voy a aplicar esta misma fórmula solo con una diferencia, que mi síntesis en llegado caso va a ser un lugar feliz o un final feliz. ¿Sí? Un final feliz que o sea, así él. Porque Hegel dice, ahí está la fórmula para explicar la historia,
pero puede que nunca encontremos el final feliz. Para Marx, sí. Para Marx, la lucha entre una tesis, digámoslo así, burguesía, la antítesis, el del proletariado, los pobres, la burguesía, los ricos, tendrá como síntesis o como resultado final una sociedad sin clases, que él llama comunista, una sociedad sin clases, donde todo sea de todos y el Estado lo controle todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? En esa estructura conceptual, donde él habla de una sociedad sin clases, varios teóricos latinoamericanos de Cuba o de Venezuela, o teóricos rusos, van a leer a Marx y van a decir, van a hacer una mala lectura de Marx y van a implantar modelos en estos países. Y como vemos, el marxismo, o sea, explicado desde lo económico y desde toda esa estructura conceptual, no es viable. No es viable en ningún tipo de sentido, ni desde lo político ni desde lo económico. El comunismo también tiene su vertiente en China, pero en este caso no se va a basar en Marx, sino en Mao Zedong, como parte y como estructura central y fundacional. ¿Sí? Esa es como la clave estructurada. Entonces hay que romper con el marxismo porque ni políticamente ni económicamente eso es viable. No tengo que explicar tanto este punto porque sinceramente los resultados saltan a la vista. La situación cubana y venezolana reafirma mi punto y reafirma el punto de Jacques Lacan cuando dice que el posmodernismo debe romper con el marxismo como segundo gran relato. Segundo gran relato venido de los europeos, claro está. El tercer gran relato es el relato del iluminismo francés, la Revolución Francesa, la razón. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los posmodernos y de acuerdo con teóricos como la Escuela de Frankfurt, como Adorno y Horkheimer, dicen que esta razón es una razón, la razón que se plantea desde el iluminismo francés es una razón instrumental. Una razón instrumental, ¿por qué? Porque está en función o trabaja para los imperios francés e inglés en su momento, y esa razón va a justificar la invasión que Inglaterra y Francia harán en su momento en el siglo XIX de Asia y de África. ¿Por qué? Porque supuestamente, según ellos, de acuerdo con los principios de la Revolución Francesa, ellos son los civilizados, los europeos, y Asia y África son los barbáricos, los animales, las cosas, los subhumanos. Es decir, ellos dicen que como destino manifiesto, ellos tienen la obligación moral de llevarles la civilización a esos pueblos, que no son civilizados y que ni siquiera pueden ser considerados como seres humanos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, en esa estructura, el posmodernismo, y en este caso la explicación que estamos haciendo, que es el del filósofo posmoderno Jacques Lacan, el filósofo francés, él dice, no, hay que romper con eso porque es que esta razón nos volvió terrible, o sea, nos volvió mal, o sea, estamos mal en ese sentido. ¿Por qué? Pues por eso, porque es que esta razón venida de la Revolución Francesa es una razón que privilegia a los imperios europeos y no piensa en las colonias, y no piensa en América Latina, y no piensa en Asia, y no piensa en África. Es decir, en conclusión, esa razón no piensa en el tercer mundo. Punto. En cuarta medida, el relato que hay que romper es el del capitalismo. El capitalismo salvaje. Recordemos que en Marx tenemos el caso de la burguesía. La burguesía, que la burguesía es la que hace y elabora y promueve la Revolución Francesa. Esos pequeños comerciantes que tienen una cierta, o sea, están acomodados de cierta manera económicamente hablando. Esas personas que promueven la Revolución Francesa y que en Inglaterra van a promover la Revolución Industrial, se van a volver los grandes empresarios de la actualidad y las grandes empresas. Y de esa burguesía y de esa economía de mercado como tan incipiente, llegamos en el siglo XXI, finales del siglo XX y principios del XXI, al capitalismo salvaje, donde lo que importa es el individualismo, la competitividad, la ganancia a toda costa, la corrupción, la sociedad de consumo, el consumismo, el hecho de comprar, comprar y comprar. En esa estructura conceptual, el posmoderno dice, no señor, eso no se puede permitir, no se puede permitir. ¿Sí?
No se puede permitir porque nos volvieron cosas. A los seres humanos nos han vuelto cosas, nos han cosificado y nos han vuelto una mercancía más del sistema. Recordemos que el posmoderno piensa que la historia se analiza desde una estructura fragmentaria. Es decir, el posmoderno, el filósofo posmoderno, los filósofos posmodernos en general, rechazan totalmente a Hegel y en consecuencia rechazan a Marx, porque Marx se basó en Hegel, porque esa teoría de tesis, antítesis y síntesis que plantea Hegel en su dialéctica hegeliana, a ellos no les parece. La historia no se explica así. Foucault, que es uno de los grandes filósofos postmodernos, va a criticar mucho a Hegel en su momento, y Lacan, como discípulo de Foucault, critica mucho a Hegel y a Marx. Lacan critica mucho a Hegel y a Marx, siguiendo los principios de Foucault. Entonces, esos son los 4 grandes relatos con que hay que romper. Es decir, el posmodernismo dice, no señor, ese cuento de seguirle los pasos tanto a los europeos, no señor, hay que hacer nuestros propios relatos y hay que estructurar nuestros propios y pequeños relatos, en este caso suramericanos o latinoamericanos. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video, que se suscriban, que lo añadan a sus favoritos y que lo compartan en sus redes sociales. Desde los espacios de los nuevos pensamientos posmodernos, del pensamiento y la filosofía posmoderna, y desde los retos que debemos cumplir nosotros para ser realmente ciudadanos y seres posmodernos, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.